a sus intereses políticos y a sus antojos políticos, aún y a pesar del rechazo que hay de la población, del pueblo salvadoreño, tan claramente marcado y tan definido. Entonces, en ese sentido, pues, confirmarte que sí, que allá hay diputados que quisieran tener capacidad y valor, pero le tienen miedo a la pérdida de privilegios, porque en el fondo hacer lo que yo estoy haciendo es como renunciar a los privilegios. ¿Cuáles son los privilegios a los que yo renuncio al tomar esta actitud? A no tener viajes, a no tener viajes. El pueblo no me eligió para viajar. A no meter personal en la Asamblea Legislativa, o sea, el clientelismo político. El pueblo no me eligió para que yo sea un generador de empleo. Hay gente que me colaboró y que debiera yo de ayudarle. Hay diferentes maneras en que les puedo ayudar, no necesariamente con una plaza en la Asamblea Legislativa. Yo estoy pidiendo un personal mínimo de 3 personas, fíjate, una secretaria, un ordenanza y un asistente legislativo. Creo que es lo mínimo que debería de tener un diputado. En el PCN, ¿sabes cuántas personas hay por diputado? 14 personas. Esas contratan. Tienen también, un... quiero decirle que el pueblo salvadoreño sepa que hay un presupuesto adicional al presupuesto administrativo de la Asamblea, un presupuesto allí escondido, en donde el PCN se receta 14 personas y con buenos salarios y con buenas prestaciones, 14 personas por diputado, igual el PDC, 14 por diputado. Arena no, Arena tiene 3 por diputado y igual el Frente por diputado. ¿A qué se debe esta diferencia? Eso es lo que yo estoy pidiendo. Mira, son las conveniencias y son los chanchullos que se hacen con estas minorías para hacer bloques mayoritarios. Y Arena, ¿por qué no denuncia esto? Es el negocio de los bloques mayoritarios. ¿Por qué los otros partidos no Arena, digo? Tú estás diciendo que un diputado del PCN y el PDC tiene más o menos asignadas 13 personas. 14 personas. 14 personas. Sí. Arena no dice nada de esto. Tú dices que Arena tiene menos, le da igual. Es que fue Arena el que fomentó esta cultura para tener mayorías sometidas, para tener mayorías compradas en la Asamblea Legislativa, para un montón de cosas, porque yo no estoy criticando el hecho de que se conformen bloques y de que se pueda votar en bloque ante una definida posición en un momento dado, sino es la forma de cómo se constituyen esos bloques, es la manera de cómo se han conformado en el pasado y se siguen conformando esos bloques, que es a base de conveniencias, a base de componendas, de cosas que el pueblo no sabe. De eso es de lo que se trata. Eso es lo que creo que es perverso. Bueno, Orlando, cambiemos de tema. Estoy precisamente revisando en este momento algunas publicaciones respecto al discurso del presidente Mauricio Funes, pero estoy también leyendo algunas reacciones que todavía está generando esto, ¿no? De hecho, la Iglesia Católica el día de ayer se pronunció ante el discurso del presidente Mauricio Funes y lo que nosotros vemos y recogemos ahora en algunos medios de comunicación es que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, apoya el discurso, le da realmente el beneficio de la duda, ¿no? Dice que es valioso la parte del discurso de toma de posesión del presidente Funes, en el que hizo referencia a la reconciliación nacional y a terminar con el complejo de víctimas que alimenta el odio, la autocomiseración, dijo, y el revanchismo político, ¿no? Que ha sucedido o se ha dado en varias ocasiones en nuestro país. De alguna forma avala la Iglesia Católica el discurso del presidente. ¿Qué piensas tú al respecto? Has leído obviamente el discurso, ¿no? Mira, yo el primero de junio, perdón, mayo es la instalación de los diputados, el 1 de junio del señor presidente. Realmente salí contento de la Feria Internacional porque vi al Mauricio Funes que yo conocía. Vi al Mauricio Funes, al presidente Funes que yo creía que íbamos a tener, un hombre balanceado, un hombre reivindicando, digamos, el derecho del pueblo, de la gente que por 100 y pico de años en este país se había visto sometida a un sistema, a un modelo político impuesto por un pequeño grupo y una pequeña élite históricamente dominante en el país. Y no es que yo esté en contra de las élites económicas, no, estoy en contra de los
de los métodos y de las formas de cómo éstas se prevalecen del poder y de la abundancia de dinero para someter y poner incluso al Estado a su servicio y a sus conveniencias, dejando en detrimento a las inmensas mayorías del pueblo salvadoreño de manera histórica, excluidas de cierta responsabilidad que el Estado tiene para con las grandes mayorías. Y realmente a mí me pareció de que el presidente Funes en su discurso pues hizo sentir eso, de que en este país se va a comenzar a hacer justicia, en este país las cosas van a comenzar a cambiar, y no es porque no se va a gobernar para todos. Claro que el discurso del presidente Funes demuestra que se va a gobernar para todos, pero que se va a gobernar con justicia, se va a gobernar con democracia, se va a gobernar con equidad y no con la inequidad con que se ha gobernado en el pasado. En ese sentido yo suscribo y apoyo totalmente el discurso del presidente, porque me pareció muy educado, muy mesurado, muy balanceado, haciendo justicia con todos los sectores y además de eso, yo no sé por qué la derecha y por qué Arena y los expresidentes de Arena se molestan si realmente ellos cuando recibieron el país hace 20 años, que de manos del PDC y de la democracia cristiana, en medio de una guerra, no lo recibieron en las condiciones quebrado el Estado como lo han entregado 20 años después. Venir a reivindicar de que el país ahora tiene carreteras, tiene puentes, se reconstruyó, se hizo un montón de cosas. Habría que ver cómo es que se construyó todo eso. Tengo unas cifras que esto es bien importante decirlo, Mauricio. Arena recibió el país más o menos con una deuda externa como de $1.000 millones. Eso fue. Lo entrega 20 años después como con $12.000 millones de deuda externa y como con más de $3.000 millones de deuda interna. Eso significa que son $15.000 millones. Para 6 millones de salvadoreños, es decir, que hasta nuestros nietos recién nacidos tienen que pagar $2.500 hasta ellos para pagar esa deuda que estamos heredando y que estamos recibiendo, y además un Estado quebrado, una situación financiera difícil. Aquí hay una crisis internacional, es evidente, es correcto, nadie la está desconociendo, pero que se le engañó al pueblo de que la crisis venía desde el año pasado y de que el presupuesto que se aprobó era un presupuesto inflado, era sobre cifra falsa, sobre parámetros falsos, y que se vino a decirle la verdad hasta que perdieron la elección. Realmente fue un acto muy irresponsable, porque yo te voy a decir, ¿qué hubiese pasado si Arena hubiese ganado por la misma diferencia de pocos votos y cómo hubiese tenido los votos en la Asamblea Legislativa sobre la base de una mentira, venir después a justificar de que el Estado estaba quebrado y de que la economía estaba quebrada y de que esta situación estaba así? ¿En qué situación estuviera el país? O sea, es tanta la irresponsabilidad realmente a la que nos llevaron que no se vale. Y yo no es que esté aquí queriendo realmente sacar pecho de nada, sino que son las cifras, es la realidad la que a uno lo conmociona y a la que a uno lo hace llevar, y sobre todo cuando uno tiene independencia de criterio y de opinión. Yo las cosas buenas las apoyo, vengan de donde venga, y las cosas malas las critico y las condeno, vengan de donde venga. En eso se fundamenta mi independencia y se fundamenta mi autonomía de pensar, de hablar y de opinar, Romeo. Orlando. Pero honestamente te digo, yo creo que el presidente Funes puso las cosas como deberían de ser. Creo que era el escenario oportuno, era ante la comunidad internacional, era ante los 6 millones de salvadoreños que había que decirles, miren, este es lo que ha pasado en el país, esta es la promesa que hemos hecho y lo vamos a hacer de esta manera. A mí, yo realmente quiero, con mucha franqueza, felicitar al presidente, porque ya mucha gente estaba entrando en dudas de que, y creo que es lo que un poco sorprendió a muchos de la cúpula de la derecha política,
porque pensaban de que ya el presidente Funes se había acomodado porque era el presidente y ya le había gustado el poder y no había que pelearse con la derecha, no había que pelearse con los grandes capitales y había que hacer condescendientes con ellos y había que hacerles un llamado y eso era lo que esperaban. No, el país necesita saber qué es lo que ha pasado. En este país hay división. En este país la mitad de los salvadoreños en marzo dijeron no al pasado y la mitad por miedo, muchos por miedo dijeron, miren, mejor preferimos seguir igual como estamos, pero esta realidad debe de cambiar porque el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Bueno, vamos a hacer la pausa. Fíjate que lo que acabas de decir me da pie para, cuando volvamos a Orlando, retomar o analizar un poco lo que quería preguntarte desde hace un buen momento, es decir,